CONADU Histórica. La CONADU Histórica es el gremio que nuclea a los profesores, docentes, investigadores universitarios de todas las universidades nacionales, las 57 universidades nacionales de la República Argentina. Buenas tardes, Francisca, gracias por esta comunicación. Te saluda Emilio desde acá de La Matanza. ¿Cómo estás? Hola Emilio, ¿todo bien? ¿Vos cómo estás? Bien, muy bien. Francisca, de nuevo están en paro, 48 horas de paro a partir de hoy. Decime Estamos por qué, los objetivos. tal cual. Se reunió el Congreso de CONADU Histórica el día viernes y ahí por unanimidad se resolvió paro de 48 horas para hoy día miércoles 24, mañana jueves 25, fundamentalmente en rechazo a lo que finalmente fue un acta firmada, la propuesta del gobierno nacional que nos hiciera para esta segunda parte del año que va de agosto a diciembre. Es muy escaso los porcentajes que nos van a aplicar sobre nuestro salario, por lo tanto hubo un rechazo y la consecuencia son estos paros de 48 horas de los días de hoy y de mañana. ¿Cuál es la propuesta que le hicieron desde el gobierno, ¿no? Y que ustedes rechazan, pero hay algunas otras organizaciones de las universidades que nuclean a docentes que han aceptado? La propuesta es sumar al 41% que hemos cobrado hasta julio de una manera muy extendida, en el sentido que los porcentajes, como siempre, vienen llegando tarde con respecto a la inflación. Sumarle, digo, un 7% ahora en el mes de agosto, un 5% en septiembre y un 9% en diciembre, lo que nos da un total de un 62% en la suma anual. Eso contrasta con el 89,5-90 proyectado como piso para inflación anual. Y lo que tenemos es una revisión, una propuesta de revisión en octubre, pero la verdad que ya estos primeros porcentajes nos dejan por debajo de la inflación, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros venimos corriendo detrás de la inflación, digo, y la inflación es acumulativa y nuestro salario no es acumulativo. Podemos sumar varios argumentos y varias razones por las cuales hay mucho enojo, mucha bronca entre nuestras y nuestros docentes. Claro, realmente es tan lejos porque vos hablabas del piso que está hablando 90% de inflación anual, algunos se extienden más, bueno, veremos, ¿viste? No, digo, es el piso. Sí, el piso es de 89,5-90, es lo que está diciendo el Banco Central. Ahora, depende cómo se desarrolle todo, eso se puede disparar y llegar a los 3 dígitos, como algunas consultoras están tirando, ¿eh? Claro, después de esta inflación lo rápidamente deja atrás cualquier acuerdo, ¿no, Francisca? Cualquiera. Porque los mismos, muchos convenios, acuerdos que se han hecho, que eran de 60 y pico, que se celebraba, después de estos resultados de los últimos meses de inflación, han quedado absolutamente atrás y hace que las paritarias anuales ya sean obsoletas en la Argentina. Totalmente. Algo. Sí, de todas maneras, creo que lo que hay que sumarle a esto es que lo que puede ocurrir con gremios, por ejemplo, de la CGT, que están en el ámbito privado, no sé, el gremio de UTEDIC, digo porque son nuestras y nuestros empleados en los sindicatos, tienen como gremio UTEDIC, ha cerrado un acuerdo para este año casi el 83-85%, con lo cual el mayor problema nuestro es que somos parte del Estado Nacional, somos parte del ajuste fiscal. Sin más, el ministro Massa anunció el recorte de 70.000 millones de pesos para educación, para el Ministerio de Educación, en el nuevo plan de ajuste fiscal, y como empleados del Estado Nacional vamos a ser parte de ese ajuste fiscal, y el ajuste lo vamos a notar en esto, ¿no? En nuestros salarios. Hay que ajustarse a sobre todo lo que dictamina o las metas que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, que ahora en septiembre viene para un nuevo monitoreo. Entonces,
también estamos en esa situación, en un contexto muy nuestro, como nuestro salario, muy venido a menos, pero a la vez dentro de un contexto más grande, más internacional, si se quiere de alguna manera, que tiene que ver con las metas que hay que cumplir con el FMI. Claro. Sí, además, tanto Massa como había anunciado Silvina Batak, han ratificado el hecho de que no se van a tomar trabajadores en el Estado Nacional, que la planta no se va a renovar, lo que hay también hay un congelamiento y restricción de gastos, que es ajuste también. Sí, 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 y sobre todo una fiscalización, porque deben estar informando cada una de los ministerios, cada ente que dependa del Estado Nacional, la planta de trabajadores y trabajadoras, ¿no? Para llevar un control estricto de que primero se congele la planta y que no se nombren no ingresen nuevos trabajadores y trabajadoras. Lo que trae aparejado, que ya lo conocemos, los contratos de precarización, los mal llamados contratos basura, que precarizan y hacen que el Estado aumente, por ejemplo, en trabajadores y trabajadoras contratados, porque hay necesidades. O sea, si se desocupa un cargo, si un trabajador o una trabajadora se jubila, esa tarea la tiene que desarrollar alguien, o los compañeros y compañeras que están en una misma oficina, en una misma dependencia, o se contrata por fuera del sistema formal, y entonces aumentamos la cantidad de empleo informal. Claro. Todo nos lleva a un mal puerto. Ahora, Francisca, en ese terreno, ¿qué tanto es la precarización laboral en el ámbito de las universidades públicas? Se da en distintos formatos. Se da en el formato de ad honorem, docentes que trabajan sin salario, que es una figura dentro de las universidades, que tiene que ver sobre todo con docentes de gran prestigio, o escritores en el caso de la literatura, o en el caso de distintas ramas, que dan algún tipo o que de alguna manera vuelcan su sabiduría, sus escritos, en alguna clase o en alguna oportunidad, y se toma como una contratación de ad honorem. Eso es una moneda corriente. Aumentan la cantidad de docentes contratados por monotributo, por ejemplo, cosa que antes en las universidades no ocurría, sobre todo en las universidades que se han creado en el conurbano. Son universidades que han sido creadas a partir de contratos monotributistas, no con cargos reales, es decir, no tienen un presupuesto real. Y después el congelamiento anunciado por el ministro Massa en las universidades se da, por ejemplo, en las licencias a docentes, licencias por maternidad, bueno, distintos tipos de licencias o jubilaciones que los cargos no se cubren, o se utilizan los puntos que llamamos nosotros que tiene un cargo, se redistribuyen y se van como desmantelando las cátedras, y entonces se sobrecarga de trabajo a los compañeros y compañeras que siguen trabajando. Eso es lo que se da en las universidades, una disminución de la planta, una sobrecarga laboral y modos de contratación que no serían los esperables en el Estado. Claro. Bueno, lo que se impone para resolver esto, no recortar, sino sería sumar y aumentar el presupuesto destinado a las universidades o a la educación, y entre ellos en particular a las universidades, ¿no? Es así nuestra reivindicación y nuestro reclamo desde hace muchos años. Digo, pasamos distintas situaciones, distintos gobiernos, distintos colores de gobiernos, colores políticos, digo, pero la escasez en el presupuesto, la falta de presupuesto es constante. En algunas épocas ha sido más dura, en otras no tanto, pero el presupuesto nunca alcanza. Nosotros en las universidades el total del presupuesto, el pago de salarios, implica
entre un 90 y un 95%, con lo cual para funcionamiento es escaso lo que queda. Y en funcionamiento entran, por ejemplo, las becas de comedor para los y las estudiantes, las becas mismas para estudiantes, porque no todo se sostiene con el plan Progresar, y distintas, las infraestructuras, y todo lo que hace al funcionamiento de una universidad queda circunscripto, en el mejor de los casos, a un 10%, si no a un 5%. Claro. ¿Y qué otro reclamo tienen también en estas medidas de lucha que han tomado, además del presupuesto, el tema salarial? Dentro del salario, porque se da una situación que parece irrisoria, porque tenemos una fuerte base de docentes con categorías simples y semi, es decir, que trabajan entre 10 y 20 horas y cuyos salarios son muy bajos, incluso para la cantidad de horas que trabajan. Obviamente alguien con 10 horas no puede sostener una casa, pero es bajísimo el salario. Incluso docentes exclusivos con 40 horas de carga horaria que hoy están cobrando 120.000 pesos por ese trabajo. Claro, casi la canasta de pobreza, casi, ¿no? Está 111, casi, 112.000 pesos actualmente. Casi. Sí, de todas maneras, eso creo que hay que hacerles descuento y están rozando la canasta en 110.000, 12.000. Claro. Están, que realmente es muy triste ver cómo ha decaído nuestro salario, y tenemos el otro extremo, que es minoritario, que corresponderá a un 20%, 25% de los 190.000 docentes, que porque tienen una dedicación exclusiva, es decir, estas 40 horas, una máxima antigüedad, es decir, más de 25 años en la universidad, son alcanzados por el impuesto a las ganancias. Entonces tenemos como una encerrona en el cual quien en este momento puede decir, bueno, estoy cobrando un salario que se corresponde con la actividad que hago, la antigüedad que tengo, ve mermado su ingreso por el impuesto, mal llamado impuesto a las ganancias, y con lo cual se sigue achatando el escalafón docente. El otro tema son las obras sociales universitarias, desfinanciadas y para la cual no hay refuerzo presupuestario, y la gran preocupación de quienes, en mi caso estoy ya muy cercana a jubilarme, pero de quienes ya están jubilados y jubiladas, es la necesidad de que se trimestralice los haberes jubilatorios. Las jubilaciones de docentes universitarios y preuniversitarios hoy tiene solo dos reajustes o dos recomposiciones en el año. Por lo tanto, hoy han quedado muy por atrás, están sufriendo fuertemente el impacto de la inflación. Por lo tanto, estamos pidiendo que haya una trimestralización como la tiene la jubilación solidaria, ordinaria, la jubilación común. Claro. Ustedes, la CONADU Histórica, han rechazado la auditoría que pide el gobierno sobre las organizaciones sociales, ¿no? Que pidió concretamente Temasa. ¿Cuáles son los fundamentos de esto? Creo que el primero es que la universidad cumple otros objetivos y cumple otras funciones dentro de nuestra sociedad, que no es la de auditar, no es la de fiscalizar que se cumpla programas que emanan del gobierno nacional a través de un ministerio que debería tener las oficinas y herramientas para fiscalizarlo. Creo que no es traído de los pelos pensar que si hay un programa, como nos pasa en educación, se cumple o no se cumple con el programa, pero eso lo debe hacer el mismo gobierno, que es quien habilita estos programas. Eso desde un punto de vista de los objetivos de la universidad, y que en definitiva podría ponerse al servicio del Estado Nacional, por ejemplo, para investigar la deuda. O sea, cuál parte de la deuda es legítima, cuál parte de la deuda es fraudulenta, y por qué estamos pagando una deuda que realmente
ha ayudado a que estemos en la situación en la que hoy estamos. ¿Por qué no auditar? Si hubiera que auditar, ¿por qué no auditar a los formadores de precios? ¿Por qué en este momento tan grave de crisis se aprovecha y se especula? Entonces se aumentan los precios sin más explicaciones, sino porque tenga la lapicera y lo pueda hacer. En la universidad puede cumplir funciones. El tema es la política nacional, ¿para qué lado mira, no? ¿Para qué lado son los anuncios? Porque los anuncios de masa fueron muy buenos anuncios con el cumplimiento de las metas del pago de la deuda con el fondo, mucho anuncio de reunirse con los grupos empresarios, y para las clases populares, para quienes hoy están atravesando una situación de crisis mucho más grave que la que usted puede estar explicando de la docencia universitaria, fiscalización y disciplinamiento. Claro. Creo que ese es el otro tema, ¿no? Y sobre todo no ayudar o no nutrir la discriminación que se sufre por cobrar un plan social, ¿sí? Un mal llamado plan social, pero esta ayuda tan necesaria en estos momentos, pero que a la vez trae implícito trabajo, ¿no? Claro. No ayudar y no colaborar, esto de seguir alimentando la grieta, y no la grieta de, no sé, peronismo, la grieta social, sino la grieta de los de arriba y los de abajo, ¿no? Contra los pobres, que esa es la peor grieta, esa es la peor grieta, porque realmente es la que ayuda a los poderosos. Claro. Mientras nosotros y nosotras acá abajo miramos y decimos, este no hace esto, este no hace aquello, o estos son vagos, mira, cobra un plan, está subsidiado, pero después cuando nos suben la luz y el gas nos damos cuenta que también estábamos subsidiados. Claro. Por lo tanto, digo, no es una cuestión de clase, sino que es una cuestión de grupos poderosos que nos manejan. Bueno, creo que la universidad no debe colaborar con eso. Colaborar con profundizar esta grieta. Porque de esta salimos unidos y organizados, o no salimos, digo, no hay otra manera, me parece. Sí, está claro. Bueno, por último, Francisca, quería preguntarte dos en uno. Primero, sí. ¿qué modalidad va a tener este paro? Si es solo un paro. Y segundo, si porque el paro lo convoca la CONADU, que es uno de los gremios, hay otros gremios que nuclean a los docentes y trabajadores universitarios, si hay posibilidades de ampliar o de unirse en las medidas con las otras organizaciones o no, porque en cierta medida le quita poder de fuego a la medida que toman ustedes, hacerla en soledad. Totalmente. Bueno, primero con respecto a la modalidad, paro sin asistencia en los lugares de trabajo. Mañana, 25 de agosto, hemos planteado una jornada nacional en conjunto con asociaciones de base de la CONADU. Nosotros somos CONADU Histórica, de la CONADU, que es la otra federación mayoritaria. Hay un grupo de un frente de 14 asociaciones de base que son fuertemente críticas con respecto a, primero, cómo se está llevando adelante la conducción de la CONADU, ¿no? En esto, y cómo se vienen desarrollando las paritarias. Así que mañana confluimos con esas 14 asociaciones, pero lo bueno y lo que ayuda a esto que vos estás diciendo de quedar en soledad o no, es que de esas, hasta ahora sabemos que 7 asociaciones de base: Córdoba, San Juan, Rosario, Río Cuarto, Centro, General Sarmiento, y hoy la Escuela Secundaria de Quilmes, de la Universidad de Quilmes, está con un paro muy fuerte. Mañana adherirían al paro nacional y la jornada de lucha. Así que mañana habrá actividades en todas estas universidades, tanto de la CONADU Histórica como la CONADU. Vamos a hacer más de 40 universidades que vamos a estar jornada de lucha y algunas jornadas de lucha más paro. O sea, una gran mayoría jornada de lucha más paro.
Bueno, muchas gracias Francisca Estaítico, secretaria general de la CONADO Histórica, este paro de 48 horas y medidas de movilización. Te mando un abrazo muy fuerte desde acá de La Matanza, suerte y volvemos a hablar en cualquier momento. Bueno, muchas gracias a vos, Emilio, por la comunicación. Un abrazo para toda la gente que escucha en La Matanza tu radio y bueno, a tu disposición para cuando así lo requieras. Volvemos a hablar. Buenas tardes. Un abrazo, buenas tardes. Abrazo.